Muy bien, vamos a arrancar finalmente con un camino mínimo. En principio recordemos que camino mínimo, bueno, perdón, un camino, recuerden que era simplemente una sucesión de ejes con una condición bastante intuitiva y que tiene bastante sentido, y es que en esa sucesión de ejes, digamos, eh, el último vértice de cada eje coincida con el primero del siguiente, ¿no? Es decir, que ese conjunto de ejes tiene que formar un camino, o sea, tienen que estar todos seguiditos, no tiene que ser una bolsa de gato de ejes, ¿no? Ese tiene sentido. Ahora, en este caso, en esta unidad nos vamos a ocupar de caminos mínimos, no cualquier camino, sino el camino mínimo entre vértices, cualquiera. ¿Y por qué mínimo? Bueno, porque, digamos, nos vamos a ocupar de digrafos, que es cuando nos vamos a ocupar de los casos en donde más gracia tenga esto, tenga hacerse esa pregunta. Quiero decir, nos vamos a ocupar de digrafos, digamos que no todo eje podemos recorrerlo ida y vuelta, sino que tiene un sentido. Y además van a ser digrafos pesados. Un un digrafo común o un grafo común sin peso, ya vimos cómo sacar los caminos mínimos. ¿Cómo sacamos el camino mínimo desde un vértice, por ejemplo, hacia el resto? Y bueno, con BFS me daba la distancia mínima, porque en ese caso la distancia mínima es simplemente un conteo de ejes. Digamos, algo equivalente a un digrafo pesado, pero en el cual el peso de todos los ejes es 1. Pero no, ahora cuando decimos digrafo pesado, estamos pensando en un digrafo con más sentido, ¿no? Un digrafo como este, por ejemplo, donde los ejes tienen distintos pesos. Y ojo que hasta pueden tener pesos negativos. Los grafos son herramientas, son abstracciones que utilizarán ustedes el resto de sus vidas si se dedican a estas cosas, la verdad, son muy utilizados. Para un modelado, se utilizan para modelar situaciones de realidad, y existen casos en donde un eje negativo tiene sentido. Un eje con peso negativo es algo que tiene sentido. Si están modelando, claro, ¿qué pasa? Los ejemplos que a uno se le ocurren son, supongamos que S, T, I son ciudades y estos son distancias. Bueno, en ese caso un eje de peso negativo no tiene sentido. Pero no, existen casos en donde ejes negativos van a tener sentido y los vamos a ver en las prácticas, de hecho. Muy bien, entonces nos vamos a ocupar de los caminos mínimos. Vamos a utilizar esta simbología, se suele utilizar esto, la ponemos para que la sepan. Esto quiere decir el camino mínimo de U a B. ¿Qué pasa? También vamos a estar, generalmente en esta unidad vamos a ocuparnos de grafos conexos, porque si no es conexo no tiene gracia, no va a tener gracia. Pero puede pasar que tu grafo no sea conexo. En el caso de que tu grafo no sea conexo, aquellos vértices a los que no se puede acceder mutuamente van a tener una distancia de infinito. Entonces es posible que, como es un digrafo, es posible que, por ejemplo, puedas acceder del U al B, pero de B al U no. ¿No? Por ejemplo, a ver esto. Si este es el U y este es un eje de peso 5, entonces el camino mínimo de V, bueno, es simplemente este eje, ¿no? El eje V. Y la distancia va a ser 5. Ok, no les quiero. Generalmente veníamos utilizando distancia en términos de conteo de ejes. Quizás, entonces, acá es simplemente uno, es un eje. Pero cuando los ejes empiezan a tener pesos, lo vamos a empezar a utilizar refiriéndonos a los pesos, al peso acumulado en ese camino. Así que en vez de distancia de V, vamos a hablar de, así no confundimos, la longitud del camino. La longitud de este camino mínimo va a ser de 5. Porque además, de hecho, vamos a hablar de
De hecho, estamos hablando de longitudes, distancias y luego nos referimos a peso, digamos. Puede resultar medio confuso, pero en este caso quiere decir todo lo mismo. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es el camino mínimo de B a U? Bueno, no hay. Entonces la longitud de este camino eh, acá le puse W. Bueno, digamos W. El W de este camino de B a U va a ser infinito. Muy bien, porque este grafo no es fuertemente conexo. Este digrafo. Bueno, habiendo dicho eso, ¿qué preguntas nos podemos hacer en este abanico de camino mínimo? Bueno, podemos preguntarnos la distancia mínima de un eje, de un nodo a un nodo cualquiera. Eso es lo que nos preocupa, por ejemplo. Nos podemos preocupar las distancias mínimas y los caminos mínimos desde uno en particular, desde un eje particular, un eje fuente, source, por eso acá de hecho tiene la S, hacia todo el resto de los ejes, de los nodos, perdón, del grafo. Y finalmente el problema más amplio, la distancia, los caminos mínimos de todos con todos. ¿Cómo estoy de tiempo? Ocurre lo siguiente: el primer problema, el más reducido de todos, los algoritmos para resolver ese problema tienen una complejidad muy similar a los algoritmos para resolver el segundo problema. ¿Cuál era el primero? Recordemos. El primer problema era de vértice a vértice, de nodo a nodo. Nodo a nodo. Y el segundo de nodo al resto. Claro, ¿qué pasa? Como estamos escribiendo algoritmos, queremos la respuesta óptima, exacta, ¿no? Cuando yo me pregunto cómo ir, por ejemplo, de S a Z, y como yo quiero la respuesta óptima, tengo que explorar, estoy obligado a no recortar posibilidades, digamos, no estoy haciendo una heurística. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, diseñar heurísticas para más o menos responder estas dos preguntas, quizás sí la heurística para resolver la distancia de nodo a nodo sea notablemente más rápida que aquella que resuelve desde este nodo a todos los nodos. Pero en el caso de algoritmos exactos, medio que cuando estás resolviendo el problema de ir de este nodo a este nodo, de paso te cuesta muy poco resolver el problema de este nodo a este, a este, a este. Todo esto para decirles que en esta numeración de problemas, este problema 1 va a estar contenido en este segundo. Bueno, y a la vez el segundo problema está contenido en el tercer problema. Pero quiero decir, no vamos a ver algoritmos que se dediquen acotadamente a resolver esto, sino que nos vamos a ocupar de estos dos puntos. Lo siguiente a decir es que, gracias a Dios, el problema de camino mínimo tiene subestructura óptima. Y ya saben qué significa eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el subproblema de ir de S a Z, por ejemplo, ya les digo el costo, ¿cómo sería este? Bueno, para ir de S a Z, en realidad, bueno, tengo que resolver subproblemas más pequeños, pero quiero decirles que va a abarcar el subproblema de pasar por acá, ahí, luego va a ser esto, de ese ahí, para llegar ahí le peso 7. Para llegar a X le va a tocar 4, porque tenemos menos 3 acá. Acá le cuesta menos 2. Para llegar a T tiene costo 2. Y finalmente, no sé cuánto pesa esto. A ver cuánto pesa este. Yo lo tengo acá bien dibujado. Menos 4.
Así que 2 menos 4 menos 2. Ahí está. Entonces el costo para llegar de S a Z es menos 2. Y el camino es este camino medio tortuoso, pero ¿por qué resultó este? Y porque ahí están esos ejes del medio de peso negativo que hacen que me convenga mucho, que me convenga más que, por ejemplo, hacer este, que parece más directo. Por ejemplo, recordemos que este ese es el peso de este eje. Lo que pasa es que acá está sobrescrito por este eje de acá. El camino más directo hubiera sido, por ejemplo, hacer así: 6 para acá y acá te queda el costo 2. Pero ya vimos un camino más óptimo, que hace que acá te quede menos 2. Bueno, este camino óptimo de S a Z contiene subproblemas más pequeños. Entonces, para hallar el camino óptimo S a Z, también terminamos obteniendo el de S a T, también el de S a X y finalmente el de S a Y. Es decir, caminos óptimos. Tengo que comparar, tipear acá. ¿Y cómo estamos de tiempo? Ok. Caminos óptimos contienen subcaminos óptimos, es decir, caminos más reducidos. También son óptimos. Entonces, ya se imaginarán que vamos a poder, qué técnicas podíamos utilizar cuando teníamos subestructura óptima. Y teníamos programación dinámica y quizás GRID, algoritmos avaros. Y veremos de ambos tipos. Muy bien, volvamos. Lo siguiente que tenemos que decir respecto de esto son los ciclos. ¿Va a haber ciclos en los caminos óptimos? Y la verdad que no. ¿Qué ciclos puede haber en un camino óptimo? Bueno, perdón por estar cambiando tanto ventana. Acá. Ciclos netamente positivos. Es decir, que yo quiero ir desde U hasta B y en el medio tengo un ciclo. Supongamos que hay unos nodos acá que no los estoy dibujando, pero bueno, por acá y sigo. Si este ciclo me suma una cierta constante, bueno, definitivamente eso no va a ser óptimo, porque después del ciclo estoy acá en el mismo punto. Seguramente me convenía agarrar e ir directamente. Entonces definitivamente un camino óptimo no va a tener un ciclo, no va a repetir un nodo. Neutro, ¿puede llegar a tener un ciclo que no le sume al costo? Sí, seguramente sí. Y el costo va a ser el mismo, entonces este también es un camino óptimo. Pero bueno, para eso simplemente podemos recortarlo y podemos decir que todo camino óptimo que tiene un ciclo en el medio contiene a su vez un camino óptimo, igual de óptimo, porque optimidad hay una sola, ¿no? Pero más corto. Entonces vamos a quedar con ese más corto. Y finalmente, ¿puede tener un ciclo negativo que en total vos le das una vuelta? Pongamos porque menos 2, menos 2. Que vos le das una vuelta a este ciclo y te minimizan 8, por ejemplo. ¿Puede pasar eso? Perdón, quiero ver el tiempo. Bueno, puede llegar a pasar, pero eso nos va a romper cualquier algoritmo. ¿Por qué? Porque si vos llegas a tener un ciclo que te reduce en 8 y tu algoritmo quiere reducir el costo, ¿qué va a hacer tu algoritmo? Va a empezar a dar vueltas. ¿Y cuál es la distancia de U a B? Finalmente, si lo dejamos correr, menos infinito. Un ciclo negativo te rompe cualquier algoritmo de camino mínimo. Y aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, esperen que... Ok, lo dejamos para después.